Bienvenido a The Horse Whisperer's Heart, una apasionada historia de amor que florece en un lugar inesperado. Únase a Elisa, un alma gentil con un regalo especial para comprender los caballos, mientras se encuentra trabajando en un rancho prestigioso donde conoce al misterioso y cauteloso propietario Guilherme. Su conexión se profundiza cuando Elisa logra domar al peligroso semental temerario, abriendo no solo el corazón del caballo, sino también de Guilherme. Antes de comenzar esta historia, comente a continuación de dónde estás mirando. El sol de la tarde lanzó largas sombras a través de Fazenda Vale hace sol cuando Elisa Rivera salió del polvoriento autobús. Su cabello oscuro fue retirado en una simple cola de caballo y llevaba solo una maleta y una mochila desgastada. A los 26, tenía los ojos cansados de alguien mucho mayor. Debe ser la nueva mano estable, llamado un hombre fornido, con una cara desgastada. Se acercó con pasos rápidos limpiando sus manos sobre sus jeans. «Soy Pedro, el capataz. Te esperábamos ayer». «El autobús se rompió», explicó Elisa suavemente. «Lamento la demora». Pedro gruñó y hizo un gesto para que ella lo siguiera. «El jefe no está aquí hoy. Te mostraré dónde te quedarás». Elisa siguió en silencio, tomando el rancho en expansión. La propiedad era impresionante, mucho más grande que la modesta granja de caballos de su abuelo, donde había crecido. Vale do Sol era un rancho de ganado que trabajaba con al menos 50 caballos de lo que podía ver. Los establos eran modernos, las cercas recién pintadas, el dinero era evidente en todas partes. «Estarás en esta cabaña», dijo Pedro, deteniéndose, en un edificio pequeño pero ordenado cerca de los establos. «El baño está adentro. Las comidas están en la casa principal a las 6, mediodía y 7. He estar en los establos por 5:30 mañana por la mañana». Antes de que ella pudiera agradecerle, él se estaba alejando. Elisa suspiró y entró en la cabaña. Era simple, pero limpio. Una cama, un tocador pequeño, una mesa con 2 sillas y un pequeño baño. Ella colocó sus maletas y se sentó en el borde de la cama. «Bueno, abuelo», susurró a la habitación vacía. «Aquí estoy». 3 meses antes, Elisa había estado trabajando como recepcionista en una clínica veterinaria de la ciudad, un trabajo que había tomado después de la muerte de su abuelo. La clínica había sido vendida a una cadena corporativa y el nuevo gerente la había llamado a su oficina. «Simplemente no eres lo suficientemente rápido», le había dicho. «Los clientes esperan demasiado y te emociones demasiado cuando los animales tienen dolor. Este no es un lugar para el sentimentalismo». No era la primera vez que escuchaba algo como esto. Los jefes anteriores la habían llamado demasiado gentil, demasiado lento, demasiado emocional. En un mundo que valoraba la velocidad y la eficiencia por encima de todo lo demás, Elisa siempre estaba fuera de lugar. Después de perder ese trabajo, había intentado una vez más en la ciudad antes de decidir volver a lo que mejor sabía: caballos. Cuando vio el anuncio de Vale do Sol, solicitó de inmediato. El pago no era genial, pero incluía espacio y tablero, y lo más importante, estaba lejos del concreto y el ruido de la ciudad. A la mañana siguiente, Elisa estaba en los establos. A los 5:05, ansiosa por demostrar su valía, el novio principal, una mujer llamada Teresa, le dio una gira rápida. «Ayudarás a alimentar, preparar y mezclar puestos», explicó Teresa. «Nada complicado, solo sigue las instrucciones y mantente alejado del paddock trasero». «¿Qué hay en el paddock trasero?», preguntó Elisa. La cara de Teresa se apretó. «Temerario, un semental que debería haber sido puesto hace meses. Demasiado peligroso. Peligro a cómo. 3 manejadores ya lesionados. Uno casi muere. El jefe lo mantiene para la cría, pero ya nadie se acerca a él, excepto para arrojar comida sobre la cerca». Teresa sacudió la cabeza. «El jefe cree que tiene buenas líneas de sangre, pero si me preguntas no vale la pena el riesgo». Elisa asintió, pero no dijo nada. En su experiencia no había tal cosa como un caballo malvado, solo malinterpretado. Su abuelo le había enseñado eso. «Un caballo no se despierta decidiendo lastimar a la gente», solía decir. «Reaccionan ante el miedo, el dolor o la confusión.
Su trabajo es averiguar lo que Chuan lo es. Durante la próxima semana, Elisa trabajó duro y habló poco. Aprendió las rutinas, los nombres de los otros trabajadores y los temperamentos de cada caballo. Llegó temprano y se quedó hasta tarde. Cuando habló con los animales, usó una voz suave y melódica que hizo que algunos de los otros manejadores rodearan los ojos. Pero ella notó cosas, como la yegua gris en el puesto 12 no le gustaba que se le acercara desde la izquierda. Cómo el joven castrado en el puesto 7 necesitaba tiempo extra para acostumbrarse a la brida. Cosas pequeñas que hicieron que los animales sean más tranquilos, más cooperativos. En su 8º día, durante su almuerzo, Elisa caminó hacia la parte trasera de la propiedad. El paddock era grande, rodeado por una cerca resistente más alta que las otras. En la esquina más lejana estaba Temerario. Era magnífico. Un enorme andaluza negro con hombros poderosos y una melena gruesa. Incluso desde la distancia, Elisa pudo ver la inteligencia en sus ojos y la tensión en sus músculos. Él observó su acercamiento, las orejas hacia adelante, las fosas nasales estalladas. «Hola, hermosa», dijo en voz baja, deteniendo varios metros de la cerca. El caballo resopló y empeñó el suelo. «Sé lo que dicen sobre ti», continuó en el mismo tono suave. «Pero mi abuelo siempre dijo que no hay malos caballos, solo malas experiencias». Todos los días después de eso, Elisa pasaba su almuerzo en el paddock de Temerario. Ella nunca trató de entrar, nunca presionó para el contacto. Simplemente se sentaba en un tocón a unos 10 pies de la cerca, a veces leyendo en voz alta de un libro, a veces solo hablando suavemente sobre su día. Al principio, Temerario mantuvo su distancia, mirándola sospechosamente desde el otro lado del paddock. Pero al final de su 2ª semana, él se acercaría aún cauteloso pero curioso. «No pierdas tu tiempo», le dijo Pedro cuando la encontró leyendo al caballo una tarde. «Ese es un asesino. El jefe solo lo mantiene porque era el favorito de su madre antes del accidente». «¿Accidente?», preguntó Elisa. La expresión de Pedro se oscureció. La madre del jefe era una entrenadora de caballos, la mejor. Estaba trabajando con un semental salvaje cuando la arrojó. Se golpeó la cabeza y nunca se despertó. El jefe era solo un niño entonces. «Eso es terrible», dijo Elisa suavemente. «El señor Guilherme respeta a los caballos, dirige un buen negocio, pero ya no se acerca a ellos, no después de eso». Pedro sacudió la cabeza. «Y ese», asintió hacia Temerario, «es problemas de esperar a suceder». Esa noche, cuando Elisa estaba terminando sus deberes estables, escuchó el sonido de un camión acercándose. Una elegante camioneta negra se detuvo y un hombre alto salió. Llevaba botas de montar, jeans y una camisa blanca crujiente. Su cabello oscuro estaba bien recortado y su rostro era guapo pero severo. «Ese es el jefe», susurró Teresa, que trabajaba cerca. «Señor Guilherme Santos. Ha estado en la ciudad para reuniones». Elisa observó cómo Guilherme hablaba brevemente con Pedro, a su manera de negocios pero no desagradable. Había algo en él que la hacía curiosidad, una cierta tensión en la forma en que se llevaba, especialmente cuando miró hacia los establos. A la mañana siguiente, Elisa llegó a los establos para encontrar a Guilherme inspeccionando la pierna herida de una yegua mientras el veterinario aplicaba un vendaje. «Buena estructura ósea», decía. «Guilherme, asegúrate de descansar adecuadamente». Cuando se enderezó, notó a Elisa parada cerca. Sus ojos se encontraron y por un momento ninguno habló. Elisa sintió que su corazón latía un poco más rápido bajo su mirada directa. «Eres la nueva mano estable», dijo. No era una pregunta. «Sí, señor. Elisa Rivera. Pedro dice que estás bien». La voz de Guilherme era profunda y controlada. «¿Creciste con caballos?» «Mi abuelo era una entrenadora de caballos», respondió ella. «Viví con él la mayor parte de mi vida». Algo parpadeó en los ojos de Guilherme. Interés, tal vez, o un entendimiento compartido. Pero el momento pasó rápidamente. «Bien, necesitamos manos experimentadas aquí». Él asintió una vez y se fue, su postura rígida.
A medida que pasaron los días, Elisa notó a Guilherme mirándola desde la distancia mientras ella trabajaba con los caballos. Nunca se acercó, nunca comentó, pero sus ojos oscuros siguieron sus movimientos. Se encontró cada vez más consciente de su presencia y a veces se sorprendió escuchando el sonido de su camioneta llegando por las mañanas. 3 semanas después de su tiempo en Val do Sol, Elisa tomó una decisión. Ella había estado observando a Temerario, señalando sus reacciones, la forma en que se movía, los momentos en que parecía más agitado o más tranquilo. Ella le había estado trayendo manzanas, dejándolas en la cerca. Al principio, él no vendría por ellos hasta que ella se fue, pero últimamente los había estado tomando mientras ella todavía estaba allí. Una mañana temprano, antes de que alguien más estuviera cerca, Elisa se acercó al paddock de Temerario con una manzana en la mano. El semental la observó, los oídos hacia adelante. «Mañana, Guita», dijo suavemente, «traje el desayuno». Extendió la manzana y, para su deleite, Temerario llegó a la cerca. Se estiró el cuello, las fosas nasales se hinchan mientras olfateaba la mano. Suavemente tomó la manzana. Sus labios cepillaron su palma. «¿Ves? Estamos progresando». Elisa sonrió. Durante los próximos días continuó sus visitas matutinas. Temerario comenzó a esperarla por la valla, notando suavemente cuando vio su acercamiento. Ella comenzó a traer un cepillo, alcanzando la cerca para preparar suavemente su cuello mientras se comía su manzana. Lo permitió, sus ojos medio cerrados de placer. «No eres peligroso», murmuró. «Solo tienes miedo. Alguien te lastimó, ¿no?» Luego vino la mañana que cambió todo. Elisa llegó al paddock para encontrar el ritmo de Temerario, agitado. No vendría a la cerca, no tomaría la manzana que ella ofreció. «¿Qué ocurre?», preguntó preocupada. Escaneó el paddock y vio el problema. Una sección de alambre de Minumenta-S, púas desde la cerca exterior, se había soltado y colgaba en el recinto. Si Temerario se topó con él, podría estar gravemente herido. Sin pensar, Elisa abrió la puerta y se deslizó adentro. «Fácil, chico», llamó suavemente. «Solo necesito arreglar ese cable, no te lastimaré». Temerario dejó de caminar y mirarla. Sus orejas se movieron de un lado a otro, su cola se agitó nerviosamente, pero no cargó. Elisa siguió hablando, con una voz tranquila y estable, mientras lentamente se dirigía hacia el alambre suelto. «Eso es, estás bien. Sé que no eres un asesino, solo te estás protegiendo». Llegó a la cerca y comenzó cuidadosamente a enrollar el alambre de púas en su lugar usando un palo para evitar cortarse las manos. Todo el tiempo mantuvo su gentil monólogo, consciente de que Temerario la miraba cada movimiento. Cuando terminó, se volvió hacia la puerta, solo para encontrar a Temerario parado en su camino. Su corazón se aceleró, pero no mostró miedo. «Necesito ir ahora», dijo con calma. «Gracias por dejarme ayudarte». Para su asombro, el caballo se hizo a un lado. Luego, cuando ella pasó, él bajó la cabeza y le dio un suave el hombro con su hocico. Elisa se detuvo. Apenas se atreve a respirar. Lentamente, levantó la mano y le acarició la cara. Temerario cerró los ojos, inclinándose ligeramente en su toque. «Solo necesitabas que alguien escuchara», susurró. Fue entonces cuando escuchó la aguda ingesta de aliento detrás de ella. Se giró para ver a Guilherme de pie en la puerta del paddock, su rostro una máscara de conmoción y miedo. «No te muevas», dijo tensamente. «Obtendré una cuerda». «No», respondió Elisa, manteniendo su voz estable. «Está bien, estamos bien». Como para probar su punto, caminó lentamente hacia la puerta. Temerario siguió unos pasos detrás de ella, como un perro obediente. Cuando llegó a la puerta, se volvió hacia el caballo. «Gracias», dijo, y se deslizó por la puerta. Guilherme la miró, su expresión una mezcla de incredulidad, miedo y algo más que no podía nombrar. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó su voz ronca. «Ese caballo ha herido a 3 hombres». «Lo escuché», dijo Elisa simplemente. «No es malo, está asustado». Guilherme continuó mirándola.
y luego a Temerario, que permaneció con calma por la valla en lugar de huir, mientras él era todo y lo hizo cuando la gente se acercó. Mi madre habría dicho lo mismo, dijo finalmente, su voz suave de asombro. Tienes mi respeto. Hizo una pausa, como si tuviera dificultades con lo que decir a continuación. Entonces, casi como si no pudiera evitarlo, agregó, y mi amor. Las palabras colgaban en el aire entre ellas. Elisa sintió que sus mejillas se calientan, segura de que tenía una mezcla. «¿Lo lamento?», ella dijo. Guilherme se veía tan sorprendida, como sintió como si las palabras hubieran escapado sin su permiso. Se aclaró la garganta. «Mi respeto», repitió con firmeza. «Cualquiera que pueda, suave Temerario, se ha ganado eso». Pero algo había cambiado entre ellos. Mientras caminaban de regreso a los establos juntos, Elisa podía sentir a Guilherme mirándola de manera diferente. Y a pesar de sus mejores esfuerzos para concentrarse en su trabajo, no pudo evitar preguntarse qué había querido decir. Esa noche, mientras se sentaba afuera de su cabaña mirando la puesta de sol, Elisa pensó en los eventos del día. Se había conectado con Temerario de una manera que se sentía casi mágica. Pero más sorprendente fue la conexión que sintió formando con Guilherme Santos, un hombre que parecía tan cauteloso con el contacto humano como Temerario era de manos humanas. «¿Qué estoy haciendo?», ella susurró para sí misma. Participarse con su jefe fue lo último que necesitaba. Ella había venido aquí para encontrar la paz, para trabajar con caballos, para sanar de la pérdida de su abuelo. Pero cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscuro, Elisa no pudo evitar sentir que algo importante había comenzado, algo que, como su amistad tentativa con un caballo supuestamente peligroso, podría conducir a lugares inesperados. A la mañana siguiente, Word ya se había extendido por todo el rancho sobre el encuentro de Elisa con Temerario. Mientras caminaba hacia los establos, notó que los otros trabajadores la miraban con una mezcla de curiosidad e incredulidad. «¿Es cierto?», Teresa preguntó mientras Elisa recogía un cepillo para comenzar sus tareas matutinas. «¿Entraste en el paddock de Temerario y él no te atacó?». «No es tan peligroso como todos piensan», dijo Elisa simplemente, no queriendo hacer un gran problema. Pedro, que pasaba con una silla sobre su brazo, se detuvo y sacudió la cabeza. «Ese caballo puso a Miguel en el hospital durante 3 semanas. Rompió 2 de las costillas de Joaquín. Tuviste suerte, niña». «No fue suerte», insistió Elisa en silencio. «Estaba respondiendo a cómo me acerqué a él». «Sea lo que sea», dijo. «Teresa, el jefe está impresionado, ha estado hablando de ti». Elisa sintió sus mejillas calientes ante esta información. Probablemente no quiera perder a otro trabajador en el hospital. Pero no pudo evitar preguntarse sobre las extrañas palabras de Guilherme el día anterior. ¿Había dicho realmente mi amor? ¿O lo había imaginado? De cualquier manera, había sido un deslizamiento de la lengua, nada más. Un hombre como Guilherme Santos, un rico, poderoso, reservado, no estaría interesado en una mano estable simple. Como si sus pensamientos lo hubieran convocado, Guilherme apareció en la entrada, estable. Estaba vestido para montar hoy, con botas, jeans y una camisa azul claro que sacó el calor de su piel bronceada. Sus ojos oscuros encontraron inmediatamente a Elisa, y él caminó directamente hacia ella. «Buenos días», dijo, su voz profunda, formal, pero de alguna manera más suave que antes. «Me gustaría que vinieras conmigo». Elisa miró a Teresa, quien asintió que estaba bien que ella fuera. Caminaron en silencio a través del patio, más allá de los establos principales y hacia el paddock de Temerario. El gran caballo negro estaba parado cerca de la cerca, como si los esperara. Cuando vio a Elisa, se mordió suavemente. «¿Te recuerda?», dijo Guilherme, deteniendo una distancia segura de la cerca. «Nunca lo he visto responder así a nadie. Solo necesitaba a alguien». «Para escuchar», dijo Elisa. Guilherme se volvió para mirarla, su expresión reflexiva. «Mi madre solía decir algo similar, que los caballos hablan todo el tiempo, rara vez escuchamos». «Tu madre suena sabia», dijo Elisa suavemente. «Lamento lo que le pasó». La sorpresa parpadeó en la cara de Guilherme. «Pedro te dijo». «Elisa, extraño».
Mencionó que hubo un accidente con un caballo. La mandíbula de Guilherme se apretó y miró hacia el paddock. Tenía 12 años. Estaba trabajando con un nuevo semental, no temerario, sino uno igual de salvaje. Estaba mirando desde fuera del ring. El caballo se crió, cayó hacia atrás. Su voz seguía. Los médicos dijeron que era instantáneo, que ella no sufrió. «Lo siento», dijo Elisa nuevamente, resistiendo el impulso de tocar su brazo con comodidad. Después de eso, mi padre no quería tener nada que ver con los caballos. Los habría vendido a todos, pero el rancho los necesitaba. Así que contrató entrenadores, manejadores, pero nunca volvió a acercarse a los establos. Los ojos de Guilherme encontraron los suyos. Y yo tampoco lo hice hasta que me hice cargo después de su muerte hace 5 años. ¿Es por eso que guardas Temerario? Porque él era el de tu madre. Guilherme asintió. Él era su último proyecto. Ella solo lo había tenido un mes cuando ocurrió el accidente. Él no era el caballo que él tragó. De todos modos, no podría venderlo para venderlo, pero tampoco pude trabajar con él. ¿Y ahora?, preguntó Elisa. Ahora me pregunto si mi madre te envió aquí, dijo, con un toque de sonrisa que transformó su cara seria. Háblame de tu abuelo. Pedro dijo que era un entrenador. Comenzaron a caminar lentamente a lo largo de la línea de la cerca y Elisa se encontró abriéndose sobre su infancia, como sus padres habían muerto en un accidente automovilístico cuando tenía 4 años, y su abuelo la había criado en su pequeña granja de caballos. Era gentil pero firme, explicó. Siempre dijo que la fuerza nunca hizo que un caballo obedezca, solo los hizo someterse. Y hay una gran diferencia. ¿Cómo es eso? Guilherme preguntó realmente interesado. Cuando un caballo se presenta por miedo, solo están esperando la oportunidad de correr, pero cuando cooperen fuera de confianza, permanecerán a tu lado incluso en una tormenta. Ella sonrió ante el recuerdo de las palabras de su abuelo. Me enseñó a escuchar lo que los caballos intentaban decirme. Respetar sus miedos en lugar de castigarlos por tener miedo. ¿Y en la ciudad? ¿No había lugar para esa sabiduría? Guilherme preguntó. La sonrisa de Elisa se desvaneció. No en mi experiencia. Todo estaba demasiado apresurado, demasiado duro. Me dijeron que era demasiado lento, demasiado emocional, demasiado gentil. Traté de encajar, pero después de que murió el abuelo, se encogió de hombros. Simplemente no pude encontrar mi lugar. Hasta ahora, dijo Guilherme suavemente. Sus ojos se encontraron, y Elisa sintió que algo cambió entre ellos, un reconocimiento, una conexión que fue más allá del empleador y el empleado. Pero rápidamente miró hacia otro lado, incómoda con la intensidad del momento. Debería volver a mis tareas, dijo. Guilherme asintió. Por supuesto. Pero primero, me gustaría hacerte una oferta. Temerario necesita capacitación. Capacitación real, no solo ser alimentada en una cerca. ¿Estarías dispuesto a trabajar con él? Aumentaré tu salario, por supuesto. El corazón de Elisa saltó a la oportunidad. Me encantaría. Pero quiero ser claro, no usaré métodos duros, tomará tiempo y paciencia. Confío en tu juicio, dijo Guilherme. Ya has hecho más con él en unas pocas semanas que nadie en años. En los próximos días, Elisa comenzó a pasar el tiempo regular con Temerario, construyendo gradualmente su confianza. Ella entraría en su paddock con Guilherme, observando desde fuera de la cerca, hablando suavemente al caballo, preparándolo y finalmente introduciendo una cuerda de plomo. Para el asombro de todos, Temerario lo permitió todo. Hubo momentos de tensión en los que sus oídos se aplanarían, o él empeoraba el suelo nerviosamente. Pero Elisa simplemente se detendría, hablaría con calma y esperaría que se relajara antes de continuar. Es como si ella hablara su idioma, comentó Teresa a Pedro mientras observaban desde la distancia. El jefe ciertamente está impresionado, respondió Pedro con una mirada de conocimiento. Y no solo con sus habilidades de caballos, era cierto. Guilherme había visitado los establos diariamente ahora, a menudo trayendo a Elisa una taza de café por la mañana o detenerse para verificar su progreso con Temerario. Sus conversaciones se hicieron más largas, más personales.
Él le contó sobre su triunfar para modernizar el rancho mientras honra sus tradiciones. Ella compartió historias de su abuelo y las lecciones que le había enseñado. Una noche, mientras se estaba poniendo el sol, Guilherme invitó a Elisa a cenar en la casa principal, una hacienda extensa en una colina con vistas a toda la propiedad, solo, para discutir el progreso de Temerario, dijo. Aunque sus ojos sugirieron que podría haber más en la invitación, Elisa dudó. No estoy seguro de que eso sea apropiado. ¿Porque soy tu jefe? Guilherme preguntó directamente. En parte, admitió. ¿Y por qué? Ella hizo un gesto vagamente a su ropa simple y botas de trabajo. La expresión de Guilherme se suavizó. Elisa, te invito porque disfruto hablar contigo. Y mi cocinero es la mejor feijoada del estado. Eso es todo. Dicho de esa manera, fue difícil de rechazar. A las 7 en punto, Elisa se encontró caminando por el camino hacia la casa principal con el mejor atuendo que había empacado. Un simple vestido azul y sandalias. Ella se había dejado el cabello de su cola de caballo habitual y había aplicado un toque de brillo labial. La ama de llaves, una mujer mayor llamada Dona Clara, la saludó en la puerta con una cálida sonrisa y la llevó a un espacioso comedor, donde Guilherme estaba esperando. Se veía diferente en su hogar, más relajado, menos el dueño del rancho severo y más el hombre. «Te ves hermosa», dijo simplemente, sacando una silla para ella. La cena fue deliciosa y la conversación fluyó fácilmente. Guilherme preguntó sobre su progreso con Temerario, realmente impresionado por sus métodos. «Me dejó ponerle una silla de montar hoy», informó Elisa, informó con orgullo. Estaba nervioso al principio, pero confiaba en mí lo suficiente como para intentarlo. Cuando pienso en cuántos entrenadores profesionales fallaron con él, Guilherme sacudió la cabeza asombrada. «Tienes un regalo, Elisa». «No es un regalo», corrigió suavemente. «Solo paciencia y respeto. Cualquiera puede aprenderlo». «No estoy tan seguro». Los ojos de Guilherme sostenían los de los suyos. «Hay algo especial en la forma en que te conectas, no solo con los caballos, sino también con la gente. Al menos conmigo». Elisa sintió que su pulso se aceleró. «¿Qué quieres decir?» Guilherme dejó su copa de vino. «He dirigido este rancho durante 5 años. En ese tiempo he mantenido a todos a distancia. Fue más fácil de esa manera, después de perder a ambos padres, pero desde que llegó...» Hizo una pausa buscando palabras. «Es como si hubieras abierto una puerta que pensé que estaba cerrada permanentemente». «Guilherme», dijo Elisa, de repente incómoda con la conversación de giro. «Soy tu empleado». «¿Eso es todo?», preguntó en voz baja. Antes de que ella pudiera responder, fueron interrumpidos por la llegada de Dona Clara con postre. Pasó el momento y la conversación cambió a temas más seguros. El clima, la próxima subasta de ganado, planea el futuro del rancho. Después de la cena, Guilherme caminó a Elisa de regreso a su cabaña. La noche fue despejada, las estrellas esparcidas por el cielo oscuro como diamantes en terciopelo. Cuando llegaron a su puerta, un silencio incómodo cayó entre ellos. «Gracias por la cena», dijo Elisa finalmente. «Fue encantador». «Elisa», comenzó Guilherme, luego se detuvo, pareciendo luchar con lo que quería decir. Finalmente, simplemente, dijo, «Buenas noches», y se volvió para irse. Elisa lo vio alejarse, emociones en conflicto girando dentro de ella. Ella se sintió atraída por él. ¿Cómo no podría ser? Era guapo, inteligente, y debajo de su exterior reservado, golpeó un corazón amable. Pero ella había venido aquí para encontrar paz, no complicaciones. Y involucrarse con su empleador fue definitivamente una complicación. A la mañana siguiente, Elisa llegó a los establos antes de lo habitual, con la esperanza de evitar la incomodidad con Guilherme después de la noche anterior. Para su sorpresa, un elegante auto plateado estaba estacionado cerca de la casa principal. Un visitante, inusual para tan temprano en el día. Cuando comenzó sus tareas, escuchó voces, acercándose, Guilherme y una mujer. Aparecieron en la entrada estable. Guilherme se ve incómoda y a su lado,
una impresionante mujer rubia con ropa de diseñador. «Elisa», llamó Guilherme notándola, «me gustaría que conozcas a Carolina Méndez, un viejo amigo». La cara perfectamente hecha de Carolina formó una sonrisa educada que no alcanzó sus ojos. «Entonces eres el susurro de caballos del que todos están hablando». Su tono dejó en claro que no estaba impresionada. «Solo trabajo con los caballos», dijo Elisa simplemente. «Carolina está interesada en ver a Temerario», explicó Guilherme, una cierta tensión en su voz. «Ella es una ciclista consumada». «Y el comprador potencial», agregó Carolina, su mano descansando posesivamente en el brazo de Guilherme. «Si el caballo es tan excepcional como la gente dice». Elisa sintió una forma de nudo frío en su estómago. «¿Estás vendiendo Temerario?» «No», dijo Guilherme rápidamente, quitando su brazo del alcance de Carolina. «No lo soy». Carolina expresó interés, pero le dije que no estaba a la venta. La sonrisa de Carolina se tensó. Guilherme es sentimental sobre este caballo, pero finalmente se dará cuenta de que mantener a un animal peligroso fuera del sentimiento no es un buen negocio. «Temerario no es peligroso», se encontró Elisa diciendo, «no cuando es tratado con respeto». «Así que he oído». Los ojos de Carolina se estrecharon ligeramente. «Guilherme no ha dejado de hablar sobre tus métodos. Me encantaría ver una demostración». Hubo un desafío en la voz de la mujer que Elisa no podía ignorar. «Por supuesto. Sígueme». Mientras caminaban hacia el paddock de Temerario, Pedro cayó a step al lado de Elisa. «Ten cuidado», murmuró. «Señorita Méndez es la hija del socio comercial del padre de Guilherme. Sus familias han querido que se casen durante años». El corazón de Elisa se hundió con esta información, aunque se dijo a sí misma que no debería importarle. Por supuesto, se espera que un hombre como Guilherme se casara con alguien de su propio círculo social, alguien como la elegante y sofisticada Carolina. Cuando llegaron al paddock, Temerario pastoreando cerca de la cerca lejana, en el suave silbato de Elisa, levantó la cabeza y trotó señalando un saludo. «Hola, guapo», dijo Elisa acariciando su nariz. Abrió la puerta y se deslizó adentro, consciente de la mirada crítica de Carolina y la preocupada de Guilherme. Movimientos tranquilos y deliberados, Elisa demostró lo que había estado enseñando a Temerario, cómo aceptar un cabestro, ser conducido para responder a una presión suave sobre la cuerda principal. El gran caballo siguió sus órdenes, voluntariamente. Su salvaje anterior no se ve en ninguna parte. «Impresionante», dijo Carolina fríamente cuando Elisa había terminado. «¿Pero alguien más puede manejarlo o solo tú?» «Necesita consistencia», explicó Elisa. «Con el tiempo». «¿Puedo?» Carolina interrumpió, extendiendo su mano para la cuerda. Principal, Elisa dudó mirando a Guilherme, que parecía igualmente incierto. «He estado montando desde que tenía 4 años», dijo Carolina, un toque de impaciencia en su voz. «Sé cómo manejar los caballos». De mala gana, Elisa entregó la cuerda principal. Primero susurró a Temerario y acarició su cuello para tranquilizarlo. «Solo muévete lentamente y habla suavemente», aconsejó a Carolina. Pero en el momento en que Carolina tomó la cuerda, todo su comportamiento cambió. Enderezó su postura, sacudió bruscamente la cuerda y ordenó: «¡Camina!». La reacción de Temerario fue inmediata. Sus orejas se aplanaron, sus ojos se abrieron y él se levantó, sacando la cuerda de la mano de Carolina. Ella tropezó hacia atrás con un grito de alarma cuando el caballo empeñó el aire peligrosamente cerca de su cabeza. Elisa se movió rápidamente, pasando entre Carolina y el caballo agitado. «Fácil, chico, fácil», dijo con voz tranquila y estable, acercándose gradualmente hasta que pudo apoderarse de la cuerda de plomo colgante. Poco a poco Temerario se estableció, aunque continuó mirando a Carolina con cautela. «Ese animal es una amenaza», Carolina exclamó, cepillando la suciedad de sus costosos pantalones de equitación. «Casi me mata». «Lo asustaste», dijo Elisa, todavía acariciando el cuello de Temerario. «Reaccionó por miedo». «Guilherme, no puedes mantener esa bestia», insistió Carolina. «¿Qué pasa si lastima a alguien? ¿Qué pasa si la lastima?». Ella hizo un gesto a Elisa.
No me lastimará, dijo Elisa con confianza. Guilherme había estado viendo la escena desarrollarse con una expresión problemática. Ahora él aproació la cerca. Sus ojos se encontraron con los de Elisa. Ella tiene razón, Carolina, dijo en voz baja. Temerario le responde, lo he visto día tras día. Se giró para enfrentar a la elegante rubia. Y él no está a la venta, se queda en Vale do Sol. Las características perfectas de Carolina se endurecieron. Estás cometiendo un error. Primero manteniendo un caballo peligroso, y ahora su mirada se movió despectivamente a Elisa. Ajustar a la ayuda. Elisa se estremeció ante las palabras, pero mantuvo su expresión neutral cuando llevó a Temerario al otro lado del paddock, dándole una palmada final antes de salir de la puerta. Debería volver a mis otros deberes, dijo, evitando los ojos de Guilherme. Elisa, espera, llamó Guilherme, pero ella seguía caminando. Detrás de ella podía escuchar la voz de Carolina, demasiado baja para distinguir las palabras, pero con un tono inconfundible de posesión y advertencia. El mensaje era claro. Guilherme Santos pertenecía al mundo de Carolina, no con una mano estable simple que hablaba con los caballos. Esa noche, cuando Elisa se sentó en el pequeño porche de su cabaña, mirando la puesta de sol, escuchó pasos acercándose. Guilherme apareció, su expresión preocupada. ¿Puedo?, preguntó, señalando a la silla vacía a su lado. Elisa asintió, aunque parte de ella quería estar sola con sus pensamientos. «Lamento, Carolina», dijo sin preámbulo. Lo que ella dijo era imperdonable. «Ella es protectora de ti», dijo Elisa diplomáticamente. Guilherme hizo un gesto despectivo. «Carolina y yo nos conocemos desde la infancia. Nuestros padres eran socios comerciales. Siempre ha habido una expectativa de que podríamos casarnos algún día. Pero no hay nada entre nosotros. No de mi parte, de todos modos». Elisa no sabía cómo responder a esta información personal, por lo que cambió el tema. «A Temerario lo hizo bien hoy a pesar del malestar». «Gracias a ti», dijo Guilherme, inclinándose hacia adelante en su silla. «Elisa, lo que has hecho con él es notable. En solo unas semanas lo has transformado». «No se transformó», corrigió. «Solo le recordó que se puede confiar en los humanos, que no todos quieren controlarlo a través del miedo». Guilherme guardó silencio por un momento, estudiando su rostro con la luz que se desvanece. «Entiendes, ¿no? No solo los caballos, sino también la gente. Ves más allá de las defensas, las paredes que construimos». Elisa se sintió repentinamente vulnerable bajo su intensa mirada. «Guilherme, sé lo que vas a decir», interrumpió suavemente, «que trabajas para mí, que es complicado, y tienes razón». Se puso de pie como si necesitara poner una distancia física entre ellos. «Pero no puedo fingir que no siento esta conexión entre nosotros. No me he sentido así por nadie. Nunca». La cruda honestidad en su voz hizo la carrera del corazón de Elisa. «No sé qué decir», admitió. «No tienes que decir nada en este momento», respondió Guilherme. «Solo sé que lo que siento es real. Y cuando dije que tienes mi respeto y mi amor ese día por el paddock, no era un deslizamiento de la lengua. Era la verdad que se rompía antes de que estuviera listo para admitirlo». Con eso, se volvió y se alejó, dejando a Elisa mirándolo, sus emociones en la agitación. Ella había venido a Vale do Sol buscando paz y una conexión con los caballos. En cambio, había encontrado una conexión con un hombre que la entendía de una manera que nadie más había tenido. Un hombre cuya vida era mundos aparte de la suya. Cuando aparecieron las primeras estrellas en el cielo oscuro, Elisa se preguntó si, como Temerario, tenía demasiado miedo de confiar. No un caballo, sino su propio corazón. La mañana después de la confesión de Guilherme, Elisa se despertó, antes del amanecer. El sueño había sido esquivo, su mente repitiendo sus palabras una y otra vez. «Lo que siento es real». Ningún hombre había hablado con ella con tanta honestidad cruda antes. Se vistió rápidamente y se dirigió a los establos, encontrando consuelo en la rutina familiar de alimentación y preparación. A los caballos no les importaban las complicadas emociones humanas o las diferencias entre los propietarios del rancho y las manos estables. Solo se preocupaban por la consistencia, la amabilidad y la confianza.
afecta que Elisa entendía. Mientras ella se atasquías, Teresa apareció a su lado, la preocupación grabada en su rostro desgastado. «Deberías saber», dijo Teresa con voz baja. «Señorita Méndez se queda en la casa principal. Llegó con equipaje ayer por la tarde». El estómago de Elisa se apretó, pero mantuvo su expresión neutral. «Eso no es asunto mío». Teresa le dio una mirada de conocimiento. «Todo el rancho ve cómo te mira el jefe. Y ayer, la forma en que te defendió a señorita Méndez». Ella sacudió la cabeza. «Solo ten cuidado, Elisa. Los hombres ricos como señor Guilherme no suelen casar con chicas que limpian establos. ¿Quién dijo algo sobre el matrimonio?». Elisa respondió, más bruscamente de lo que pretendía. «Estoy aquí para trabajar con caballos, no encontrar un marido». Pero las palabras de Teresa habían golpeado un nervio. A pesar de la confesión de Guilherme, a pesar de la conexión que parecían compartir, vinieron de diferentes mundos. El suyo era uno de riqueza y privilegio. El suyo era de trabajo duro y de vida simple. ¿Podrían esos mundos realmente unirse? Más tarde esa mañana, mientras Elisa trabajaba con temerario en la pluma redonda, enseñándole a responder a los mandamientos de voz, vio a Guilherme caminando hacia ella. A su lado Carolina estaba Carolina, luciendo perfectamente junta incluso en el calor de la mañana temprano, su cabello rubio de estilo inmaculadamente. «No me dejes interrumpir», llamó Carolina cuando se acercaron a la cerca. Su tono era agradable, pero sus ojos estaban fríos. «Estoy fascinado por tus métodos no convencionales». Elisa asintió cortésmente y continuó su trabajo, consciente de Carolina susurrando algo a Guilherme, quien frunció el ceño en respuesta. Después de terminar la sesión de entrenamiento, Elisa llevó a Temerario a regresar a su paddock. Cuando regresó a la pluma redonda para recoger su equipo, encontró a Guilherme esperando sola. Carolina tenía una llamada telefónica, explicó como si sintiera su pregunta. «Elisa, anoche...» «Está bien», interrumpió. «No necesitas explicar nada». «Pero lo hago», insistió. Carolina apareció sin previo aviso. «Ella está aquí para la reunión agrícola regional que voy a organizar mañana. Varios propietarios locales del rancho asistirán». «No me debes explicaciones sobre tus invitados», dijo Elisa reuniendo sus pinceles y cuerdas principales. Guilherme se acercó. «Lo hago cuando evitas mirarme». Él tocó suavemente su brazo, haciendo que finalmente mirara a sus ojos. «Lo que dije anoche no ha cambiado. Si algo ver a Carolina nuevamente solo ha confirmado lo que ya sabía». «¿Y qué es eso?», Elisa preguntó suavemente. «Eso lo que siento por ti es algo que nunca antes había sentido». Su voz era baja, sincera. «Carolina representa un mundo en el que nací pero que nunca elegí. Tú...» Sus ojos los sostuvieron. «Representas algo real». La intensidad de su mirada hizo la carrera del corazón de Elisa. «Guilherme, yo...» Fueron interrumpidos por Pedro llamando desde el otro lado del patio. «Jefe, los compradores de São Paulo están aquí temprano». Guilherme suspiró frustración. «Hablaremos más tarde», prometió apretando la mano brevemente antes de alejarse. A lo largo del día, Vale do Sol zumbó con actividad a medida que continuaban los preparativos para la reunión agrícola. Los trabajadores instalan mesas y sillas en el gran patio de la casa principal, mientras que Dona Clara supervisó la preparación de alimentos. Llegaron camiones entregando flores, ropa de cama y cajas de vino. Elisa mantuvo sus deberes regulares, tratando de ignorar la ráfaga de la actividad que parecía resaltar la diferencia entre su mundo y Guilherme. Como mano estable, no asistiría a la reunión elegante al día siguiente. Se dijo a sí misma que era mejor de esa manera. Esa noche, mientras terminaba su trabajo, Guilherme apareció en la puerta estable. Había cambiado de su ropa de trabajo a una crujiente camisa blanca y pantalones oscuros, claramente vestidos para cenar con sus invitados durante la noche. «Te he estado buscando», dijo, caminando hacia donde ella almacenaba pinceles. «He estado justo aquí», respondió Elisa con una pequeña sonrisa. «Laboral. Me gustaría que asistieras a la reunión mañana.
dijo sin preampil.mi. Como mi invitado. Elisa lo miró sorpresa. ¿Por qué? Porque te quiero allí, dijo simplemente. Y porque varios de los ganaderos están interesados en su trabajo con Temerario. Se ha extendido la palabra. No tengo nada que llevar a ese tipo de evento, admitió Elisa avergonzada. Guilherme sonrió. Pensé en eso. Le entregó un pequeño sobre. Considérelo una ventaja para su trabajo excepcional. Hay una tienda de vestimenta en la ciudad que está abierta tarde esta noche. Pedro puede impulsarlo. Elisa dudó, dividido entre orgullo y pragmatismo. No puedo aceptar dinero para la ropa. Entonces consideré un avance en su salario, dijo Guilherme. Por favor, Elisa, significaría mucho tenerte allí. La sinceridad en su voz rompió su resistencia. Ella aceptó el sobre con un asentimiento. Está bien, pero solo esta una vez. 2 horas después, Elisa se paró frente al pequeño espejo en su cabaña. Apenas se reconoció a sí misma. El vestido que había elegido era simple, pero elegante. Un azul profundo que sacó sus ojos, con un escote modesto y una falda que cayó justo debajo de sus rodillas. También había comprado sandalias de tacón bajo y un pequeño collar con un colgante de caballos que le había llamado la atención en la ventana de la tienda. Mirando su reflejo, sintió una mezcla de emoción y temor. Mañana ella entraría en el mundo de Guilherme, aunque solo sea por una tarde. ¿Qué pensaría Carolina? ¿Qué pensarían los otros rankers ricos de la mano estable con un vestido nuevo? No importa, le dijo a su reflejo con firmeza. Vas por los caballos, no para impresionar a nadie. Pero mientras yacía en la cama esa noche, Elisa no pudo calmar la voz en su cabeza que susurraba que estaba cruzando una línea, moviendo de empleado a algo más. Y una vez que se cruzó esa línea, no habría vuelto. A la mañana siguiente amaneció claro y brillante. Elisa se levantó temprano para completar sus deberes estables antes de la reunión, que estaba programada para comenzar al mediodía. Trabajó de manera eficiente. Su mente en otro lugar mientras se alimentaba, regó y salió los caballos. Temerario parecía sentir su distracción, empujando suavemente su hombro como si estuviera alentado. «Al menos crees en mí», murmuró acariciando su nariz de terciopelo. A las 11 regresó a su cabaña para ducharse y cambiar. Mientras estaba fijando el colgante de caballos alrededor de su cuello, un golpe sonó en su puerta. Lo abrió para encontrar a Dona Clara, la ama de llaves, parada allí con una pequeña canasta. «El señor Guilherme pensó que te gustaría ayudar con tu cabello», dijo la mujer mayor amablemente, sosteniendo la canasta que contenía peines, alfileres y una pequeña botella de aceite perfumado. Elisa fue tocada por la consideración. «Eso sería maravilloso. Gracias». Dona Clara trabajó rápidamente, sus manos experimentadas transformando la cola de caballo de Elisa en un estilo elegante, con olas suaves enmarcando su rostro. Mientras trabajaba, conversó sobre el rancho y su historia. «He trabajado para la familia Santos durante 30 años», dijo. «Conocí a Guilherme cuando era niño, antes del accidente de su madre. Era diferente entonces, lleno de risa. ¿Y después?», preguntó Elisa. Las manos de Dona Clara se detuvieron brevemente. Se puso serio, cerrado. Su padre era estricto, distante. El niño necesitaba consuelo, pero suspiró. El accidente lo cambió todo. Lo cambió. Hasta hace poco, Elisa provocó suavemente. Los ojos de la ama de llaves se encontraron con los de ella en el espejo. «Hasta que vinieras, señorita Elisa. No lo he visto sonreír tanto en años». Ella palmeó el hombro de Elisa. «Ahí te ves hermosa». Cuando Elisa llegó a la casa principal, la reunión ya estaba en pleno apogeo. Docenas de personas bien vestidas se mezclaron en el patio, bebiendo vino, y se dedicaron a una conversación animada. Los servidores en uniformes nítidos circulan con bandejas de aperitivos. Un pequeño cuarteto de cuerda tocaba música suave. En el fondo, Elisa dudó en el borde de la multitud, de repente sintiéndose fuera de lugar a pesar de su nuevo vestido. Estaba considerando escapar cuando Guilherme apareció a su lado. «Viniste», dijo, su voz caliente con aprobación. Sus ojos tomaron su apariencia, persistiendo en el colgante de caballos.
Te ves impresionante. Gracias, dijo ella, consciente de sí misma bajo su mirada admiradora. Para todo, le ofreció su brazo. Déjame presentarte a algunas personas que están muy interesadas en tu trabajo. Durante la siguiente hora, Elisa se encontró hablando con varios propietarios de ranchos sobre Temerario y sus métodos de entrenamiento. Para su sorpresa, escucharon respetuosamente, hicieron preguntas reflexivas y parecían realmente impresionados. «Hemos tenido un semental problemático durante años», le dijo un ranchero de cabello gris. «Valiosas líneas de sangre, pero demasiado agresivas para manejar. Pagaría un buen dinero por alguien con sus habilidades para trabajar con él. Podría comenzar un negocio de consultoría», sugirió otro. «Viaje a diferentes ranchos, trabaje con sus caballos difíciles». Elisa se quedó halagada, pero sacudió la cabeza. «Prefiero quedarme en un solo lugar, construir relaciones con los caballos con el tiempo». «Bueno, Guilherme tiene suerte de haberte encontrado», dijo el primer ranchero, aplaudiendo a Guilherme en el hombro. «Tu madre habría aprobado, amigo mío». La mano de Guilherme encontró la pequeña espalda de Elisa, un gesto de posesión y orgullo que no pasó desapercibido para quienes los rodeaban. «Sé que ella lo habría hecho», estuvo de acuerdo. Sus ojos se encontraron con los de Elisa con una calidez que hizo que sus mejillas se enanjaran. Desde el otro lado del patio, Carolina vio este intercambio con ojos estrechos. Se excusó de su conversación y se dirigió hacia ellos, elegante, con un vestido de diseñador y tacones que la hicieron torre sobre Elisa. «Ahí estás, Guilherme», dijo, deslizándose el brazo a través del suyo, separándolo efectivamente de Elisa. «Los viejos asociados de su padre te están pidiendo. El negocio es importante». Ella le dio a Elisa una sonrisa despectiva. «No te importa si lo robo, ¿verdad? Estoy seguro de que puedes encontrar a alguien más con quien hablar». Antes de que Elisa pudiera responder, Carolina estaba liderando a Guilherme. Volvió a mirar disculpando, pero se permitió ser dirigido hacia un grupo de hombres de aspecto serio con trajes. Dejada sola, Elisa se dirigió a un rincón tranquilo del patio. Estaba bebiendo un vaso de agua cuando se acercó a Pedro. «El jefe me pidió que te revisara», dijo el capataz. «Está atado con las conversaciones comerciales». «Estoy bien», le aseguró Elisa, aunque se sintió cada vez más fuera de lugar. Pedro asintió hacia donde Guilherme estaba con Carolina, aferrándose a su brazo. «No dejes que señorita Méndez te moleste. Ella ha estado persiguiendo al jefe durante años, pero él nunca la ha mirado como te mira». Elisa no estaba segura de cómo responder a esta observación. «Pedro, ¿cuánto tiempo has trabajado aquí?» «25 años», dijo con orgullo. «Comencé como un niño estable cuando el señor Guilherme era solo un niño». «¿Entonces conocías a su madre?» La cara desgastada de Pedro se suavizó. «Señora María era especial. Tenía un camino con caballos como tú y un corazón amable». Él asintió hacia Guilherme. «Su hijo tiene el mismo corazón, aunque trata de ocultarlo detrás de esa cara seria». A medida que avanzaba la tarde, Elisa se encontró involucrada en conversaciones con otros empleados del rancho y entrenadores locales de caballos que eran más su estilo que los propietarios ricos. Estaba en una discusión profunda sobre las técnicas de equitación natural cuando Carolina apareció a su lado. «¿Puedo hablar contigo en privado?», preguntó la mujer rubia. Su sonrisa no alcanzó sus ojos. Curioso, Elisa la siguió a un lugar, tranquilo cerca del jardín. La expresión agradable de Carolina cayó tan pronto como estuvieron solos. «Voy a ser directo», dijo fríamente. «Lo que crea que está sucediendo entre usted y Guilherme debe detenerse». Elisa se endureció. «No creo que sea asunto tuyo». «Oh, pero lo es», respondió Carolina. «Conozco a Guilherme toda mi vida. Nuestras familias han estado entrelazadas por generaciones. Compartimos el mismo mundo, los mismos valores». Sus ojos se movieron despectivamente sobre el vestido de Elisa. «Eres una novedad para él, la chica simple que habla con los caballos, pero las novedades se desvanecen». «Si estás tan seguro de eso, ¿por qué me estás hablando?», preguntó Elisa en silencio. La sonrisa perfecta de Carolina se apretó.
Porque me importa Guilherme, su posición, su reputación. ¿Tienes alguna idea de lo que la gente ya dice? Que está enamorado de una chica estable. Ella se inclinó más cerca. Tiene responsabilidades, un legado para defender. No necesita distracciones. ¿Eso es lo que soy? ¿Una distracción? Por ahora, dijo Carolina con frialdad. Pero eventualmente recordará quién es realmente y dónde pertenece. Ella enderezó su vestido de diseñador. Si realmente te preocupas por él, te apartarás antes de avergonzarlo más. Con eso, se fue, dejando a Elisa sacudida. A pesar de sus mejores esfuerzos, para despedir las palabras de Carolina, habían tocado un nervio. ¿Se estaba engañando a sí misma? ¿Podría alguien como Guilherme realmente cerrar la brecha entre sus mundos o era simplemente una fascinación temporal? Cuando los invitados comenzaron a partir, Elisa se alejó de la reunión y se dirigió hacia los establos. Necesitaba la presencia reconfortante de los caballos, la simplicidad de sus necesidades y emociones en comparación con la complejidad de las relaciones humanas. Encontró a Temerario en su paddock, mirando su acercamiento con sus ojos inteligentes. Sin cambiar de su vestido, entró en el paddock y enterró su rostro en su cuello musculoso, encontrando consuelo en su cálido aroma terroso. «¿Qué estoy haciendo?», ella susurró. «No vine aquí por esto». Después de un tiempo, escuchó pasos, acercándose. Guilherme se paró en la cerca, su corbata se aflojó, su expresión se refería. «He estado buscando en todas partes por ti», dijo. «¿Estás bien?». Elisa asintió, sin confiar en su voz. Guilherme abrió la puerta y entró en el paddock. Temerario, quien una vez habría acusado a cualquier hombre que ingresara a su espacio, simplemente observó con oídos pinchados. «¿Pasó algo?», Guilherme preguntó viniendo a pararse a su lado. «¿Alguien dijo algo para molestarte?». Elisa acarició el cuello de Temerario reuniendo sus pensamientos. «Carolina y yo tuvimos una charla», dijo finalmente. La mandíbula de Mindowensington. Guilherme se apretó. «¿Qué dijo ella?». «Nada de lo que ya no me había pensado», admitió Elisa. «Que venimos de diferentes mundos, que solo soy una novedad para ti». «¿Y crees eso?». Hubo herido en su voz. «No sé qué creer», dijo Elisa honestamente. «Esto no era por lo que vine aquí, Guilherme. Quería paz, simplicidad, quería trabajar con caballos, no». Ella hizo un gesto vagamente entre ellos. «¿No te enamoras?», terminó suavemente. Las palabras colgaban en el aire entre ellas. El corazón de Elisa latía con fuerza cuando se dio cuenta de que había nombrado la sensación de que había tenido miedo de reconocer, la razón por la que las palabras de Carolina habían dolido tan profundamente. «Es complicado», susurró. «Solo, si lo hacemos». Guilherme extendió la mano girándola suavemente para enfrentarlo. «Elisa, no me importan diferentes mundos o lo que la gente dice. Me importa cómo me siento cuando estoy contigo, como haber encontrado algo genuino en una vida que ha estado llena de conexiones a nivel superficial». «¿Y qué hay de tus responsabilidades?». «¿Tu legado?», preguntó, haciéndose eco de las palabras de Carolina. Guilherme sacudió la cabeza. «Mi responsabilidad es ser fiel a mí mismo, algo que no he estado durante mucho tiempo. En cuanto al legado», miró a Temerario, que los estaba mirando con ojos curiosos. «El legado de mi madre no se trataba de dinero o estatus social. Se trataba de conexión, confianza, comprensión. Usted encarna eso más que nadie que haya conocido». Él tomó sus manos en las suyas. «No estoy pidiendo promesas, solo estoy pidiendo una oportunidad para explorar cuál podría ser esto sin dejar que el resto del mundo decida por nosotros». Elisa se miró a los ojos y vio la sinceridad allí y la vulnerabilidad que coincidía con la suya. «Tengo miedo», admitió. «No de ti, sino de estar herido», terminó. «Lo sé, yo también». Una pequeña sonrisa le tocó los labios. «Pero alguien muy sabio recientemente me enseñó que el miedo no tiene que controlarnos». A pesar de sí misma, Elisa le devolvió la sonrisa. «¿Usando mi o qué lecciones contra mí?». «Aprender de ti», se corrigió, como lo ha hecho Temerario. Su expresión se volvió seria nuevamente.
Elisa, yo... Su momento fue interrumpido por el sonido de una bocina de automóvil que bocina insistentemente desde la dirección de la casa principal. Pedro apareció corriendo hacia ellos. «Jefe», llamó. «Hay problemas en el North Pasto. El nuevo toro rompió la cerca y 2 de los hombres están heridos». Guilherme cambió inmediatamente al modo de acción. «¿Qué tan mal?» «Pasuros principalmente, pero Mauricio podría tener un brazo roto». «Llame al médico», instruyó Guilherme, que ya se dirige a la puerta, «y obtenga la pistola tranquilizante del almacén». Se volvió hacia Elisa brevemente. «Tengo que irme, pero esta conversación no ha terminado». Ella asintió, observando mientras él se fue con Pedro. Incluso en este momento de crisis, había algo tranquilizador sobre su respuesta capaz, su preocupación inmediata por sus trabajadores. Dejado solo con Temerario, Elisa se apoyó contra el hombro del gran caballo, su mente girando con emociones contradictorias. Ella había venido a Vale do Sol buscando santuario de un mundo que nunca la había aceptado. En cambio, había encontrado conexión, no solo con un caballo que todos pensaban que estaba más allá de alcanzar, sino con un hombre que la vio valor cuando otros la habían despedido. ¿Era lo suficientemente valiente como para aceptar lo que se estaba ofreciendo? ¿O el miedo ganaría, como Carolina había predicho? Como si sintiera su agitación interna, Temerario le dio un golpe suave a su hombro. Elisa acarició su poderoso cuello, recordando cuán lejos había llegado, desde un caballo tan traumatizado que atacó a cualquiera que se acercara, a alguien que pudiera estar tranquilamente junto a 2 humanos que participaron en una conversación emocional. «Te arriesgaste a confiar nuevamente», le dijo suavemente. «Tal vez deberías seguir tu ejemplo». Las sombras se alargaron a través del paddock cuando el sol comenzó su descenso. Elisa regresó a su cabaña, el vestido azul ahora manchado, con polvo y cabello de caballo. Se cambió de ropa regular y se sentó en su pequeño porche, observando cómo los trabajadores del rancho se apresuraban de un lado a otro, lidiando con la emergencia en el North Pasto. Horas después, cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscuro, vio regresar el camión de Guilherme. Parecía cansado mientras salía, hablando brevemente con Pedro antes de dirigirse hacia la casa principal. Elisa se preguntó si Carolina lo estaría esperando allí, lista para consolarlo después de una noche difícil. Estaba a punto de entrar cuando notó que Guilherme cambió de dirección, caminando no hacia la casa principal, sino hacia su cabaña. Se movió con propósito, sus zancadas y decididos. Elisa se puso de pie cuando se acercó. Su corazón aceleró con una mezcla de anticipación y ansiedad. ¿Están todos bien?, ella preguntó mientras él subía los escalones del porche. «El brazo de Mauricio está roto, pero estará bien», respondió Guilherme. «El toro está sedado y de regreso a donde pertenece. Eso es bueno». Elisa de repente era muy consciente de lo cerca que estaba parado, de la intensidad en sus ojos oscuros. «Le dije a Carolina que necesita irse mañana», dijo sin preámbulo. Los ojos de Elisa se abrieron de sorpresa. «¿Por qué?» «Porque ella cruzó una línea». Su voz era firme. «Nadie puede decirte que no perteneces aquí. No cuando soy yo quien quiere que te quedes más que nada». La cruda honestidad en su voz hizo que su respiración se apetezca. Antes de que ella pudiera responder, él había cerrado la distancia entre ellos, sus manos enmarcando suavemente su rostro. «Quise decir lo que dije antes», murmuró. «Me estoy enamorando de ti, Elisa, y creo que, espero, podrías sentir la misma manera». El tiempo parecía quedarse quieto mientras se miraban en la suave luz de la tarde. Luego, con un coraje que la sorprendió, Elisa se levantó de puntillas y presionó sus labios contra los suyos. El beso fue gentil al principio. Luego, se profundizó cuando Guilherme la acercó. Una mano se deslizó hacia la pequeña de la espalda. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban mucho, sus frentes se tocaban. «Siento lo mismo», susurró Elisa, «pero sigo siendo escarojo». «Lo tomaremos con calma», prometió Guilherme, cepillando un mechón de cabello de su cara. «Un día,
a la vez, como entrenar a un caballo salvaje. Ella sonrió ante la comparación. ¿Estás diciendo que necesitas ser entrenado? Su risa era cálida y genuina. Tal vez los dos lo hacemos, pero creo que tenemos un excelente maestro en Temerario. Mientras se paraban juntos en el pequeño porche, debajo del cielo lleno de estrellas, Elisa sintió que algo se asentaba dentro de ella, una sensación de rectitud, de pertenencia que no había sentido desde que murió su abuelo. Valedosol se había convertido en más que un trabajo temporal. Se había convertido en un lugar donde no fue valorada a pesar de su naturaleza gentil, sino por eso. Y Guilherme Santos se había convertido en más que su empleador. Se había convertido en alguien que la vio verdadero y la quería exactamente como era ella. El viaje por delante no sería fácil. Habría más Carolinas, más escépticos, más obstáculos, pero por primera vez, Elisa no sentía la necesidad de escapar o esconderse. Había encontrado su voz, su propósito y tal vez incluso el hogar de su corazón. Todo por un caballo llamado Temerario, que les había enseñado a ambos que la confianza, una vez rota, podría ser reconstruida, más ronca y más resistente que antes. Las semanas que siguieron fueron algunas de la vida más feliz de Elisa. Continuó su trabajo con los caballos, pasando por la mañana entrenando a Temerario y las tardes atendiendo sus deberes regulares. Pero ahora había caminatas nocturnas con Guilherme, cenas en su pequeño porche o en la casa principal y conversaciones tranquilas que se extendían hasta altas horas de la noche. Tomaron las cosas lentamente, como había prometido Guilherme. Durante el día mantuvieron una relación profesional, con Elisa enfocándose en su trabajo y Guilherme dirigiendo el rancho. Pero los trabajadores del rancho no estaban ciegos. Vieron la forma en que la cara de su jefe se iluminaba cada vez que Elisa estaba cerca, cómo se excusaba para visitar los establos, con qué frecuencia su camioneta estaba estacada cerca de Minores en su cabaña por las noches. El jefe no ha sonreído tanto en años, comentó Pedro una mañana mientras ayudaba a Elisa a reparar una cerca. Es bueno ver. Teresa fue más directa. ¿Cuándo es la boda? Ella bromeó, causando que Elisa se sonrojara furiosamente. No es así, protestó Elisa. Solo estamos conociendo el uno al otro. Teresa le dio una mirada de conocimiento. Así es como siempre comienza. Fiel a su palabra, Guilherme había enviado a Carolina el día después de su confrontación. Se había ido en una tormenta de palabras enojadas y golpeó puertas, prometiendo que esto no ha terminado y que él llegará a sus sentidos eventualmente. Pero en las semanas posteriores no había habido señales de ella y Guilherme parecía aliviado por su ausencia. Una hermosa tarde, Guilherme sorprendió a Elisa con un picnic junto al arroyo, que corría por el borde este de la propiedad. Se sentaron en una manta debajo de un gran árbol, mirando el juego de la luz del sol en el agua. «Tengo algo que mostrarte», dijo Guilherme, llegando a su bolsillo. Sacó una fotografía pequeña y desgastada y se la entregó a Elisa. Mostraba a una mujer de unos 30 años con cabello oscuro y una cálida sonrisa, sentada en un hermoso caballo castaño. Se reía de la cámara, su postura se relajó y confía. «¿Tu madre?», Elisa preguntó suavemente. Guilherme asintió. Eso fue tomado un mes antes del accidente. El caballo que está montando es Apolo, el padre de Temerario. Elisa estudió la fotografía con interés. Tienes su sonrisa, observó. Cuando realmente te dejas sonreír, eso es. Se rió entre dientes, tomando su mano. Estoy haciendo más en estos días, gracias a ti. Su expresión se volvió más seria. He estado pensando en lo que diría mi madre sobre todo esto, sobre nosotros. Y ella aprobaría, dijo con confianza. Ella siempre me dijo que siguiera mi corazón, no las expectativas de mi padre. Después de morir, olvidé eso durante mucho tiempo. Elisa apretó su mano. Cuéntame más sobre ella. Durante la siguiente hora, Guilherme compartió historias de su madre, cómo había desafiado a su familia rica para que se casara por amor, cómo había insistido en trabajar con los caballos, que solo supervisara los demás, cómo había enseñado a Guilherme a montar cuando apenas tenía 4 años. Ella suena maravillosa, dijo Elisa cuando finalmente se quedó en silencio.
Ojalá pudiera haberla conocido. Ella te hubiera amado, dijo Guilherme, sus ojos cálidos. Me recuerdas a ella de muchas maneras. Tu paciencia, tu gentileza, la forma en que ves más allá de la superficie a lo que importa. Elisa se apoyó contra él, contento en el momento. Las dudas que la habían plagado al principio, sobre sus diferentes orígenes, sobre lo que otros podrían pensar, se habían desvanecido ante la conexión genuina que compartían. ¿En qué estás pensando?, preguntó Guilherme acariciando su cabello. «Qué extraña vida es», respondió ella. «Hace 6 meses estaba en la ciudad sintiendo que no pertenecía a ningún lado. ¿Y ahora? ¿Y ahora?» Ella lo miró con una pequeña sonrisa. «Ahora siento que estoy exactamente donde se supone que debo estar». La besó entonces, tiernamente al principio, luego con una creciente pasión. Cuando finalmente se rompieron, ambos respiraban mucho. «Te amo, Elisa», dijo Guilherme. Su voz ronca. «No quiero esperar más para decirte eso». «Yo también te amo», susurró ella. Las palabras que eran fácilmente, naturalmente, porque eran ciertos. Había sido cierto durante más tiempo de lo que había estado dispuesta a admitir, incluso para sí misma. Se quedaron junto a la corriente hasta el atardecer, hablando de sus esperanzas, sus miedos, sus sueños para el futuro. Fue un día perfecto, uno que Elisa sabía que recordaría por el resto de su vida, pero la vida rara vez es perfecta por mucho tiempo. A la mañana siguiente, Elisa estaba trabajando con temerario en la Pluma Redonda cuando escuchó el sonido de un automóvil acercándose. Levantó la vista para ver un elegante Mercedes plateado que se detenía en la casa principal. Su corazón se hundió cuando Carolina salió, luciendo tan elegante y pulido como siempre, en los jeans de diseñador y una blusa de seda. Elisa trató de concentrarse en su trabajo, diciéndose a sí misma que no era asunto por qué Carolina había regresado. Pero su concentración se rompió cuando vio a Guilherme caminando para encontrarse con el visitante, su postura rígida. A lo largo del día, Elisa vislumbró la pareja, caminando alrededor de la propiedad, sentada en el patio de la casa principal, conduciendo en el camión de Guilherme, y regresó 1 hora después. Cada avistamiento envió un pico de ansiedad a través de su corazón, a pesar de sus intentos de confiar en lo que ella y Guilherme habían construido juntos. Esa noche, cuando Elisa se sentó en su porche mirando la puesta de sol, escuchó pasos, acercándose. Guilherme apareció, su expresión preocupada. «¿Podemos hablar?», preguntó sentado a su lado sin esperar una respuesta. «¿Sobre Carolina?», dijo Elisa tratando de mantener su voz neutral. Guilherme suspiró fuertemente. «Sí, ella no vino sola hoy. Trajo a su padre y al viejo abogado de mi padre». «¿Por qué?». Pasó una mano por su cabello. Un gesto Elisa había llegado a reconocer como un signo de estrés. «Es complicado. Antes de que mi padre muriera, él y el padre de Carolina elaboraron algunos documentos, una especie de acuerdo informal sobre el futuro de los negocios de nuestras familias. Siempre habían esperado que Carolina y yo nos casara, uniéndose a las 2 operaciones de ganadería más grandes de la región». Elisa sintió que su estómago se apretaba. «Y este acuerdo no es legalmente vinculante», Guilherme le aseguró, rápidamente. «Pero hay implicaciones financieras. El padre de Carolina ha amenazado con retirarse de varias empresas conjuntas si no lo hago». Se fue sin parecer miserable. «Si no lo haces, Guilherme». Elisa presionó, su corazón latía con fuerza. «Si no reconsidere mi relación con Carolina», terminó a regañadientes. Elisa se puso de pie, necesitando poner una distancia física entre ellos. «Veo». «No, no lo haces», dijo Guilherme levantándose para enfrentarla. «Les dije que no, inmediatamente e inequívocamente. No me importa el dinero o los negocios. Pero podría haber consecuencias para el rancho», supuso Elisa al ver la preocupación en sus ojos. «Para sus empleados», Guilherme no lo negó. «Sobreviviríamos. Podría significar recortar por un tiempo, tal vez selling algunas tierras. Pero Vale do Sol continuaría». «¿Cuántas personas trabajan aquí, Guilherme? ¿50? ¿Más? Y sus familias dependen de esos trabajos». Elisa sacudió la cabeza con tristeza. «No puedo ser la razón por la que sufren».
No hables así, dijo Guilherme bruscamente. Esta no es tu decisión de tomar, es mía y la he logrado. Llegó a sus manos, sosteniéndolas con fuerza en las suyas. Te elijo, Elisa, siempre te elegiré. La convicción en su voz era inquebrantable, pero Elisa no pudo sacudir la sensación de enfermería en su estómago. El padre de Carolina era un hombre poderoso en la región. Si decidiera dificultar las cosas para Vale do Sol, no se trataba solo de dinero, sino que podría afectar a los proveedores, compradores e incluso los derechos de agua. Necesito algo de tiempo para pensar, dijo finalmente. ¿Puedes darme eso? Aunque claramente infeliz con su respuesta, Guilherme asintió. Por supuesto, toma todo el tiempo que necesitas. Él besó su frente suavemente. Solo recuerda que te amo. Nada cambia eso. Después de que él se fue, Elisa se sentó sola en su porche en la noche. Sus pensamientos se agitaban. Finalmente, había encontrado un lugar donde pertenecía, un hombre que la valoraba exactamente por quién era. ¿Pero a qué costo? ¿Podría realmente ser la causa de las dificultades para tantas otras? Por la mañana ella había tomado su decisión. Con un corazón pesado, empacó sus pocas pertenencias en su maleta y mochila. Ella escribió una nota a Guilherme, explicando que no podía ser la razón por la que sufría su legado familiar, que a veces el amor significaba dejar ir. Lo dejó en su cama, incapaz de soportar la idea de despedirse en persona. Su última parada antes de irse fue el paddock de Temerario. El gran caballo negro llegó a la cerca tan pronto como la vio, señalando un saludo. Elisa acarició la nariz, las lágrimas corrían por su rostro. «Tengo que irme», susurró, «pero ahora estarás bien, él te cuidará». Temerario parecía sentir su angustia. Él presionó su cabeza contra su pecho, de pie inusualmente quieto, mientras ella envolvía sus brazos alrededor de su cuello por última vez. «Adiós, chico hermoso», murmuró. «Gracias por todo lo que me enseñaste». Con una palmada final en su poderoso hombro, Elisa se dio la vuelta. Le había pedido a Pedro que la condujera a la estación de autobuses, diciéndole que tenía una emergencia familiar. El viejo capataz se había visto escéptico, pero había acordado estar listo a las 7. Mientras caminaba hacia la puerta principal donde Pedro estaría esperando, Elisa mantuvo la cabeza baja, sin querer arriesgarse a llegar a Guilherme. Pero el destino tenía otros planes. ¿Vas a algún lado? Ella se congeló ante el sonido de su voz. Guilherme estaba apoyado contra su camioneta, su nota en su mano, su expresión una mezcla de dolor y ira. «¿Cómo lo hiciste?» Ella comenzó. «Pedro, me dijo, a diferencia de algunas personas, no cree en huir sin un adiós adecuado». Elisa se estremeció ante la acusación en su tono. «Te dejé una nota». «¿Una nota?» Su risa era amarga. «Después de todo lo que hemos compartido, ¿ibas a desaparecer con solo una nota?» «Es lo correcto», insistió Elisa, aunque su resolución se debilitaba bajo su intensa mirada. «¿Sabes que lo es?» «No, no lo sé», respondió Guilherme, alejándose del camión para pararse ante ella. «Lo que sé es que te amo. Lo que sé es que no te estás alejando porque no me amas, sino porque tienes miedo. Estoy tratando de protegerte. Tu rancho, tu gente, no son solo mi gente», interrumpió. «Son nuestra gente. Este lugar, esta vida, quiero compartirla contigo, Elisa. Todo eso». Ella sacudió la cabeza, las lágrimas amenazando nuevamente. «No estás pensando con claridad. El padre de Carolina es un matón que está acostumbrado a salirse con la suya», terminó Guilherme. «Pero no soy mi padre. No seré manipulado ni amenazado para vivir la idea de otra persona de lo que debería ser mi vida». Su certeza era como un faro, atravesando sus miedos. Pero aún así, ella dudó. «¿Qué pasa? ¿Con el rancho?» «Lo resolveremos juntos». Se acercó más, tomando sus manos en las suyas. «Anoche, después de que me fui yo, no pude dormir. Seguí pensando en lo que haría mi madre en esta situación». Y una pequeña sonrisa le tocó los labios. «Ella pelearía. Por lo que importa.
¿Para quién importa? Se extendió para limpiar suavemente una lágrima de la mejilla de Elisa. Ustedes importan, Elisa, más que negocios o expectativas familiares o lo que cualquier otra persona piensa. La convicción en su voz era difícil de resistir. Pero, no más peros, dijo Guilherme con firmeza. No te dejo ir, no así. Elisa se miró a los ojos y vio la misma confianza inquebrantable que había trabajado para construir con Temerario, una conexión que fue más allá de las palabras, más allá de la razón, directamente al corazón. Quédate, susurró Guilherme. Quédate y enfrenta esto conmigo. Juntos. Antes de que ella pudiera responder, el sonido de hoofbeats llamó su atención. Para su conmoción, Temerario galopaba hacia ellos, ya que de alguna manera escapó de su paddock. Los trabajadores se dispersaron de su camino, algunos gritando advertencias. Pero en lugar de cargarles agresivamente, el gran caballo se desaceleró a medida que se acercaba, llegando a una parada a solo unos metros de distancia. Se quedó allí, oídos hacia adelante, mirándolos atentamente. ¿Dejaste su puerta abierta? Guilherme preguntó con incredulidad. Elisa sacudió la cabeza. No, debe haber descubierto cómo abrirlo él mismo. Lentamente, con cuidado, Temerario se acercó a Elisa, bajó su enorme cabeza y le amató suavemente su maleta, empujándola lejos de ella con la nariz. Luego se colocó entre Elisa y la puerta, como si bloqueara su camino. Una risa de sorpresa brotó de la garganta de Elisa. Creo que me está diciendo que no vaya. La expresión de Guilherme se suavizó mientras observaba la interacción. Caballo inteligente. Se movió para pararse junto a Temerario, descansando una mano sobre el hombro del animal, un gesto que habría sido impensable hace meses. ¿Ves? Incluso él sabe a dónde perteneces. Elisa miró desde el caballo al hombre, ambos mirándola con expresiones similares de expectativa. En ese momento, el último de su resistencia se derrumbó. Está bien, dijo suavemente. Me quedaré. Temerario se mordió suavemente, como en aprobación, mientras que la cara de Guilherme irrumpió en una sonrisa radiante. Cerró la distancia, entre ellos, barriendo a Elisa en sus brazos y girándola. No te arrepentirás, prometió, poniéndola de pie pero manteniendo los brazos alrededor de la cintura. Lo que viene lo enfrentaremos juntos. Más tarde ese mismo día, Guilherme convocó a una reunión de todos los empleados del rancho. De pie en el porche de la casa principal con Elisa a su lado, se dirigió a los trabajadores reunidos. Algunos de ustedes han escuchado que podría haber cambios en Vale do Sol, comenzó. Es cierto que podemos enfrentar algunos desafíos financieros en los próximos meses, ya que he elegido poner fin a ciertas relaciones comerciales que vinieron con condiciones inaceptables. Un murmullo atravesó la multitud, pero Guilherme levantó una mano para silencio. Pero quiero asegurarle a todos que sus trabajos son seguros. Vale do Sol se ha mantenido durante generaciones, a través de la sequía, las inundaciones y los mercados cambiantes. También resistiremos esta tormenta. Seo volvió para mirar a Elisa, tomando su mano en la suya. También quiero decirte que la señora Rivera asumirá un nuevo papel aquí en el rancho como mi socio, en los negocios y en la vida. El anuncio se encontró con vítores y silbatos de los trabajadores. Pedro sonrió ampliamente, mientras Teresa se limpió una humedad sospechosa de su ojo. Juntos, Guilherme continuó una vez que el ruido se había calmado. Planeamos expandir nuestro programa de entrenamiento de caballos. El trabajo de Elisa con Temerario ya ha atraído la atención de otros ganaderos que buscan ayuda con caballos difíciles. Esta nueva empresa ayudará a compensar cualquier pérdida de nuestros otros intereses comerciales. La confianza en su voz era contagiosa. Cuando la reunión se separó, los trabajadores se detuvieron para felicitarlos, muchos diciéndole a Elisa lo felices que estaban de que se estaba quedando. «¿Ver?», Guilherme dijo cuando finalmente estaban solos nuevamente. «Nuestra gente nos apoya». «Nuestra gente», repitió Elisa. Le gustó el sonido. «¿Pero qué hay de Carolina y su father?». La expresión de Guilherme se endureció ligeramente. «Eventualmente, aceptarán nuestra decisión,
y si no lo hacen, tendremos éxito sin ellos. Los siguientes meses no fueron fáciles. Fiel a sus amenazas, el padre de Carolina se retiró de varias empresas conjuntas, causando tensión financiera en Vale do Sol. Hubo semanas en que Guilherme trabajó desde el amanecer hasta la medianoche, reestructurando préstamos, encontrando nuevos compradores para su ganado, negociando con proveedores. Pero como él había predicho, resistieron la tormenta. El programa de entrenamiento de caballos de Elisa ganó lentamente reconocimiento en toda la región. Los rancheros comenzaron a llevar sus caballos problemáticos a Vale do Sol, pagando bien por los métodos suaves pero efectivos de Elisa. Temerario, una vez considerado peligroso e inútil, se convirtió en una celebridad local, el caballo, que nadie podía manejar hasta que llegó Elisa. 6 meses después del día, Elisa casi se fue. Guilherme la llevó a dar un paseo al punto más alto de la propiedad, una cresta con vistas a todo el rancho. La vista era impresionante, pastos rollos, la corriente sinuosa, el grupo de edificios que formaron el corazón de Vale do Sol. Desmontaron y se pararon uno al lado del otro, tomando el panorama. Temerario, ahora el monte personal de Elisa, se puso contento. «Es hermoso», dijo Elisa apoyándose contra el hombro de Guilherme. «Sí, lo es». Estuvo de acuerdo, aunque la estaba mirando en lugar de la opinión. «¿Y está en casa?» Ella le sonrió. «Sí, lo es». Guilherme alcanzó su bolsillo y sacó una pequeña caja de madera. El aliento de Elisa se detuvo cuando lo abrió para revelar un anillo de diamantes, simple pero elegante. «Esta era la de mi madre», dijo suavemente. «Mi padre se lo dio cuando este rancho era solo una fracción de lo que es ahora. Lo construyeron juntos a través de los buenos y malos tiempos». Él tomó su mano. «Quiero construir una vida contigo, Elisa. ¿Te casarás conmigo?» Lágrimas de alegría llenaron los ojos de Elisa. «Sí», susurró. «Sí, lo haré». Mientras Guilherme deslizaba el anillo sobre su dedo, Temerario levantó la cabeza y se mordió suavemente, como si ofreciera su propia bendición a la unión. «Él aprueba», se rió Elisa, limpiando las lágrimas felices. «Por supuesto que lo hace», dijo Guilherme acercándola. «Él te eligió primero, ¿recuerdas?» Y tenía razón. Su boda, 3 meses después, se llevó a cabo en el rancho bajo un dosel de árboles al lado de la corriente. Fue una ceremonia simple, a la que asistieron los trabajadores del rancho y algunos amigos cercanos. Temerario observó desde un paddock cercano, especialmente construido para que pudiera ser parte de la celebración. Carolina y su padre no asistieron, aunque habían sido invitados, el intento de reconciliación de Guilherme. Pero una semana después de la boda, llegó un paquete de su rancho. En el interior había un marco plateado que contenía una vieja fotografía de la madre de Guilherme con el padre de Carolina, joven y sonriente a caballo. Una nota en la elegante letra de Carolina lee simplemente: «Que encuentres la felicidad que mi padre y tu madre esperaban, no como lo imaginaron. Felicitaciones». «Una oferta de paz», dijo Guilherme estudiando la fotografía con sorpresa. «Una buena señal», estuvo de acuerdo Elisa. La vida en Vale do Sol se instaló en un ritmo de trabajo y amor, desafíos y triunfos. El programa de entrenamiento de caballos de Elisa floreció y finalmente se volvió tan importante para los ingresos del rancho como la operación de ganado. Guilherme, liberado del peso de las expectativas de los demás, encontró alegría al dirigir el rancho a su manera, con compasión, innovación y Elisa a su lado. Un año después de su boda, se unieron en el paddock de Temerario, observando cómo el semental, que una vez era salvaje, acarició suavemente el creciente vientre de Elisa. «Él sabe», dijo Guilherme con wonder. «De alguna manera él sabe que viene un bebé». Elisa sonrió acariciando la nariz de terciopelo del caballo. «Siempre ha sido más inteligente de lo que le damos crédito. Como saber que eras el indicado para él y para mí», estuvo de acuerdo. Guilherme, envolviendo sus brazos alrededor de ella por detrás,
con las manos descansando protectivamente sobre su hijo no nacido. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre Vale do Sol, lanzando longes sombras doradas a través de la tierra, Elisa se recostó contra el fuerte cofre de Guilherme. Pensó en el viaje que la había traído aquí, desde la chica solitaria que no encajaba en la ciudad, hasta la mujer que había encontrado su propósito y el hogar de su corazón en este rancho. ¿En qué estás pensando?, preguntó Guilherme, besando la parte superior de su cabeza. Cómo a veces los viajes más largos nos llevan exactamente a donde debemos estar, respondió ella. Y lo agradecido que estoy, ese temerario me eligió. Como soy yo, susurró Guilherme. Como soy yo. Temerario se mordió suavemente, como si estuviera de acuerdo, antes de volver a pastar pacíficamente en el paddock que alguna vez había sido su prisión, pero ahora era simplemente su hogar, al igual que Vale do Sol se había convertido en el de Elisa. Al final, todos habían encontrado lo que más necesitaban. No solo un lugar para pertenecer, sino personas para pertenecer. Y, en esa pertenencia, habían encontrado el mayor regalo de todos: el coraje de confiar, amar y construir un futuro juntos. El fin